Siamo con Paolo Quattrini, uno de los precursores de la Gestalt y del movimiento humanista en Italia, en Florencia. Paolo, ¿cómo estás? Suficientemente bien. Digamos que espero de vivir algunas décadas más, no sabemos, pero... Te he pedido que me acompañes a esta entrevista porque tu trabajo me ha influenciado de una forma muy potente. ¿Qué consideras que es ser un terapeuta? Es difícil, puedo darte varias respuestas. Una es un idiota cualquiera. Y parece una respuesta estúpida, pero no es así. Es nada de especial. El terapeuta no es más especial del paciente. Es que el terapeuta tiene una experiencia que le permite de hacer cosas normales, pero normalmente difíciles de hacer. Es decir, no querer nada, aceptar el vacío, no dejarse traer para la ansiedad, este tipo de cosas. Pues esto es un tío cualquiera, como todos. ¿Cómo llegaste tú a decidirte tú que has sido bastante aventurero, según contabas a los 18 años te fuiste a la aventura a África? ¿Cómo decidiste aventurarte? Mira, mi punto esencial desde siempre es el tema de la realidad. Siempre yo estaba pensando, ¿qué es la realidad? Entonces, hasta un punto de mi vida pensé que para responder a esta pregunta debería estudiar física, porque la física explicaba qué es la realidad. Pero poco a poco, estudiando física, me dio cuenta que no explicaba para nada de nada. Entonces, poco a poco llegué al hecho que la psicología, sobre todo la psicoterapia de la profundidad, lleva en puntos extraños que no puedes manejar y que tampoco puedes comprender tanto. Esto me obligó a descubrir que hay muchas maneras de comprender y muchas maneras de comprender mucho tipo de lógica. Y nosotros vivimos en mayoría dentro de una lógica centrada encima de la no contradicción. En realidad, con el principio de no contradicción no se entiende el mundo como es. Entonces encontré otras lógicas, la lógica dialéctica y la lógica paradoxal. Y lógica dialéctica y paradoxal son administradas para la psicología, no pueden ser administradas para la física. Entonces pasé a la psicología, por eso. ¿Y cómo haces para lograr que la actividad psicoterapeuta sea algo excitante y divertido? ¿Cómo logras? Punto esencial es que estoy súper seguro que yo no sé nada. Entonces, cada vez que encuentro una persona es un misterio total. Entonces, lo miro mirando un misterio, lo miro intentando de encontrar un misterio. Y cuando encuentras un misterio es siempre una aventura muy interesante. Y una persona tan inteligente como tú, ¿cómo ha llegado a esta conclusión de que no sabe nada? Es suficiente un poco de inteligencia para comprender que una persona no sabe nada. Y necesitas
una esperanza enorme para creer que sabes, porque cualquier cosa sabes, si lo miras muy de cerca, desaparece. Eso nos lleva al punto de la idiotez, otra vez. Idiota llega desde el griego. En griego idiota significa específico. Idios è algo de verdaderamente tuyo. E il pensamiento normale, se piensa che una persona che pensa cose verdaderamente sue è un idiota. Però in realtà uno pensa cose verdaderamente sue è una persona che sta dentro di un mondo differente. Está dentro de un mundo que es su gestión del mundo, es decir, lo que se llama un punto de vista fenomenológico. ¿Qué es la fenomenología? Porque yo lo he escuchado muchas veces, sinceramente, sé que es una de las bases de la psicoterapia Gestalt, sin embargo, no la entiendo. La fenomenología dice esto: no sabemos si hay algo, si no hay algo. Es ser que es la ilusión. No existe ningún ser. La única cosa que existe es el existir, es decir, el ser en el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos al ser en el tiempo. Y el ser en el tiempo no pone problema, porque si tú te das un golpe en la mano, sientes mal. Verdad, no es verdad, es un ser, no es un ser, no lo sabemos, pero un existir es seguramente. Esa diferencia la entiendo a nivel, digamos, lingüístico, sin embargo, me recuerda un poco la anécdota esta de cuando Fritz Perls se encontró con Carlos Castaneda y con Claudio Naranjo, que Castaneda le dijo: ¿y tú crees que esta realidad, que esto es real? Y Fritz Perls le dio un guantazo, le dijo: ¿te parece esto suficientemente real? ¿Tiene que ver con eso que tú dices? Es una típica respuesta budista. ¿Dios existe o no existe? ¡Oh! È una tipica risposta buddista che llega o riposa nel punto, nell'affermazione: chi sabe non fala, non habla, chi habla non sabe. Ese es el punto, no puedes responder a esta cuestión. Resolvió el problema Wittgenstein, el mayor lógico contemporáneo, que dijo: hay cosas que hacen parte de una ilusión gramatical. Si tú preguntas si Dios existe o no, pero es una pregunta posible. No es posible, porque Dios existe o no quiere decir explicar qué es Dios, explicar qué es existir, explicar qué es no existir. ¿Cómo explicas todo esto? Entonces, es una demanda que no se puede hacer. Un puñetazo en la nariz es bastante razonable como respuesta. ¿Cómo sientes que estas reflexiones sobre la fenomenología, Wittgenstein, Nietzsche, Platón, cómo ayuda o puede servir a alguien que se esté formando en psicoterapia? ¿Para qué sirve eso en este mundo tan mercantilista? Justamente, le debería servir a una cosa complicada, a construir una cosa que tiene menos poder, pero más realidad, en un sentido de realidad experiencial. Nuestra visión occidental es una visión de poder. Pensar para poder, poder más, poder más, poder más. Este tipo de reflexión no va en la dirección del poder, va en la dirección del experimentar. Poder experimentar
no son la misma cosa. Si tú controlas una cosa, paras de experimentarla. Ahora, para la quantità, controlar seguramente es una maravilla, pero para la qualità no. La qualità no tiene que ver con el control. Y nosotros trabajamos para la qualità. Y un tema fundamental para seguir la qualità es parar de intentar de controlar y tener poder. Pero el terapeuta no tiene que controlar al paciente y tener poder sobre él para poder curarlo. No, en el sentido que no puedes tener poder encima de una persona si no la chantajeas, si no le prometes algo. Entonces puede tener poder, pero solo prometiéndole algo que no puede darle. Y al final, ¿qué pasa? Le ha prometido algo, tiene poder encima de él. Él hace lo que el terapeuta quiere y al final, ¿qué pasa? Que el paciente le dice, ¿y ahora qué hago? El terapeuta normalmente juega sucio y le dice, ahora eres libre, haz lo que quieres, no me, ¿cómo se dice? Rompe el escape. No seas demandante, no seas oral, no seas dependiente, sé independiente. Sea independiente. Pero independiente solo si tú no lo has indirizado, si no le has hecho hacer lo que tú quieres. Si él descubrió su camino autónomamente. De aquí viene esta afirmación sufi, el maestro que le dice al alumno, si te digo algo y tú no me escuchas, el problema es tuyo. Si te digo algo y tú me escuchas, el problema es tuyo. Esto es un sistema paradojal para obligar al alumno a ser independiente. Y nos da miedo a los terapeutas que el alumno sea independiente o que el paciente sea independiente porque se pierde el trabajo, ¿o qué? En realidad, para lo que puedo tener como experiencia, no puede ser trabajo. Es decir, que si él no va a ser independiente, va a estar como paciente para mucho tiempo y la terapia no le sirve para nada y tú estás haciendo algo en que robas dinero para nada. Si lo que haces le hace un efecto, lo que va a pasar es que después de un tiempo, siempre bastante largo, para, interrumpe y hace sus cosas y habla bien de ti. Y otras personas llegan, entonces tiene un movimiento de pacientes diferente. Esto es lo que me parece. Una de las cosas que me ha gustado mucho de tu visión, que siempre es muy original y bastante bien fundamentada, es el asunto de la indiferencia creativa. ¿Cómo esto que se habla tanto en la Gestalt, cómo la entiendes tú? La entiendo así, que no hay una verdad sola. El paciente quiere ir a la derecha. A ti te parece claro que a la izquierda es mejor. Pero ¿qué sabes de verdad? Puede ser que la izquierda sea mejor para ti porque sabes hacer cosas que él no sabe hacer, o al contrario, porque tú no sabes hacer las cosas que él sabe hacer. Por ejemplo, hay personas que tienen una capacidad de aguantar el dolor enorme. Tú cuando van en una vía que va a terminar en una cosa de dolor, le dices, no, de esta parte. Pero porque para ti es duro, porque tú no aguantas el dolor. Él aguanta el dolor, entonces esta vía es mucho más simple que la que piensas. Yo me acuerdo en un artículo que publicaron en un libro de la editorial La Llave, de Gestalt de Vanguardia, en la cual Claudio Naranjo te hace un prólogo. Habla sobre la indiferencia creativa como esta capacidad de estar sorprendido en la terapia con cualquier cosa que pueda ocurrir. Exactamente. Si el
paciente decide de ir a la derecha y te parece idiota, tú puedes o oponerte o volver curioso. Dice, ah sí, vas a la derecha. Increíble, ¿dónde vas? ¿Y por qué elige a la derecha? Si tú tienes bastante curiosidad, este nuevo camino puede ser una descubierta fantástica. Y la curiosidad va en doble vía en cuanto a tener curiosidad con lo que el paciente elige y con lo que a ti te pasa, con lo que el otro hace. Claro, cualquier cosa que tú no sepas todo, no sepas en dónde llega, cualquier cosa que contiene un misterio, contiene una posibilidad de curiosidad. Si él va de tu vía, no es que se resuelve todo y no es que tú sepas dónde llega. Sabe más o menos algo y sabes más que si pasa de su parte. Pero hay igualmente una cosa de curiosidad, de misterio, porque todo era absolutamente desconocido para mí. Cualquier paciente, también si lo conozco desde años, cada vez es un desconocido. No sé qué va a elegir esta vez, no sé dónde va. Me dejo traer en su camino para ver qué pasa. ¿Y será que tú también te permites ese tipo de indiferencia contigo mismo y con tu vida? Claro. Quizás tiene que ver con eso. Absolutamente. Como que no te aburres porque no eres aburrido. Sí. No, es porque siempre sigo lo que tengo sin saber dónde voy. Claro. Eso me llama la atención porque por un lado estás diciendo de no interferir con la experiencia del cliente y por otro lado estás hablando también de seguir lo tuyo. ¿Cómo lo casas? Exactamente. Es lo que en el lenguaje psicológico se llama atención fluctuante. Tienes continuamente estar en contacto con el paciente y ti, paciente y ti, paciente y ti. Y hacer una cosa que encontrarse. Ahora, el problema es esto, que dos objetos no se encuentran, se chocan. Pero si tú imaginas dos sufles de viento, sufles, ¿cómo se dice? ¿Ventiladores o...? No, de viento. Corrientes. Una corriente que encuentra otra, Sí. no se chocan, se encuentran. Y la diferencia entre un objeto y una corriente de aire es que un objeto es un objeto, la corriente de aire es un proceso. Entonces el problema es cómo miras a la realidad, si la miras como objetos o como proceso. Esto es el cambio gigante que hice en mi juventud. Pasé desde mirar a la realidad como un conjunto de objetos, empezar a considerarlo un conjunto de ¿cómo se llama? De procesos que se encuentran, se mezclan y hacen cosas. Tú hablas mucho de habitar la distancia. Sí. ¿Estaríamos hablando de esto ahora? No. Oye, ¿y por qué nos da tanto miedo el encuentro entre humanos? Por eso, porque tenemos un proceso mental automático que es el pensamiento de no contradicción. Entonces, encontrar otra persona es encontrar la diferencia. Y el problema de cada uno es, ¿quién va a ser justo, él o yo? Los vientos que se encuentran no es justo o no justo, se encuentran y se mezclan. Si ves a la gente como procesos, si ves a ti como proceso, encontrar a la gente no tiene problema, porque son procesos que se encuentran, se dejan, etc. ¿A cuál cosa vuole dire a jóvenes terapeutas que se aventuran en este... Una recomendación. La terapia es difícil decir si sirve o no sirve.
divertirse sirve seguramente. Entonces, el punto de diversión fundamental en este trabajo es hacer algo que te guste a ti y que le guste al paciente. Si no estás seguro que sea maravilloso, no te preocupes. Tú no has perdido tiempo y él no ha perdido tiempo. Muchísimas gracias, pues ha sido maravilloso este encuentro. Tanti auguri. Un placer. La entrevista fue óptima desde mi punto de vista. Me has hecho preguntas que han permitido de desenvolver un pensamiento organizado, etc. Muchas gracias a ti. Mis cumplimentos.